Buenas, hola. Creo que ya hemos dado los minutos suficientes de tolerancia para poder empezar con estas clases, ¿cierto? Vamos a empezar. A ver, por favor, los que están, tienen sus micrófonos activos, fíjense, por favor, para que los puedan apagar un momentito. Mientras estamos dando las clases, Isabel Malma, de acá veo, por favor, si puede usted apagar su micrófono, por favor. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de lo que fue el decreto legislativo 276. ¿En qué época se emitió este decreto legislativo 276? Lo vimos. Doctor, disculpe, doctor, se escucha bien bajo el audio. Ah, no te creo, gracias, más bien gracias. A ver, ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? Hola, hola, ¿me escuchan? A ver, vamos a ver qué pasa por acá. Sí se lo logra escuchar. Sí, pero ya no está abajo, ¿no? Espero. Estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí se logra visualizar, doctor Cristian. Excelente, excelente. Gracias, muchas gracias. Bueno, el día de ayer estuvimos conversando sobre el decreto legislativo 276, cómo se ingresa a la carrera administrativa propiamente. Segundo, lo que correspondía, cuáles eran los requisitos para ingresar a la carrera administrativa y cómo es que esta ley que se dio en la época del presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, era una ley visionaria en el sentido que ya contemplaba lo que las leyes de hoy tenemos, por ejemplo, como es el caso de las leyes que se da el Código de Ética, del funcionario público. Hemos visto también cómo es que se dio esta ley para el tema de acceso a la información pública y que se ha ido modificando y casualmente este año ha sufrido una modificación en el mes de mayo del año 2024, casualmente, por el cual esta ley nos permite acceder a toda la información pública, salvo la información que es reservada, que tiene el carácter de reservado, y eso también lo hemos dicho el día de ayer. También mencionábamos la figura, cómo es que se aplicaba la ley 24041, que es una ley especial por el cual un funcionario, o perdón, un trabajador, un servidor público que esté más de un año y un día, ¿de acuerdo? Podía acceder a trabajar a la administración pública, sí, y no podía ser destituido si no era por falta grave, ¿correcto? Primer punto. Segundo punto, vimos cómo se hizo el tema de la desnaturalización de los contratos de trabajo, propiamente de la emisión de los recibos por honorarios, que tenían que estar bajo la modalidad, porque se desvirtuaban este tipo de contratos, porque la intención que tenían propiamente este tipo de contratación era para un servicio específico, pero que mal hacía la administración pública en el sentido de que se tenía que contratar y a través de la jurisprudencia laboral
habíamos conversado cómo es que se aplicaba el principio de primacía de la realidad. Bueno, esa es una introducción de lo que hemos visto el día de ayer. Y el día de hoy vamos a tocar lo que es el decreto legislativo 728, que es casualmente el régimen laboral de la actividad privada en el sector público. Nos vamos a abocar a ello y vamos a tocar, entre comillas, de refilón, porque lo que me he encargado en esta oportunidad de la Escuela de Alta Dirección es tocar este tema. De las preguntas que ustedes quieran que les absolva, con gusto les voy a absolver, ¿de acuerdo? Pero lo que nos vamos a abocar prácticamente, cómo es que se aplica este decreto legislativo 728 dentro del régimen laboral de la actividad privada en el sector público. Por ejemplo, ¿a quiénes se les aplica este tipo de ley? Si ustedes hacen un poco de recuerdo, cuando se emite la ley la 27972, que fue en el mes de mayo del año 2003, acordémonos un poquito. Un favor, discúlpeme, con todo respeto, hay una persona que está con su audio abierto, es una o dos personas, por favor, si lo pueden cerrar. Veo acá una señorita Danitza, también que está con su micrófono abierto, está ingresando, hay interferencia para que los otros compañeros puedan escuchar, por favor, la clase. A ver, Danitza, por favor, si puedes bloquear tu micrófono, por favor, te voy a agradecer. A ver, a ver. Por favor. Danitza, ¿me está usted escuchando? Danitza. Si por favor puede apagar su micrófono. Gracias, Danitza, muy amable. Listo, continuamos. Entonces, hablábamos sobre la ley orgánica, por ejemplo, para citar un ejemplo, la ley orgánica de municipalidades, que es la ley 27972, que deroga la anterior ley, que es la 23853, en el mes de mayo del año 2003. Primer punto, segundo punto. En esta nueva ley establecía así que trabajadores pasaban, por ejemplo, del sector público al sector privado y se tenía que aplicar esa ley. ¿Quiénes, por ejemplo? Uno, tenemos el caso de los que trabajan en limpieza pública. Segundo, los que trabajan en seguridad ciudadana. Y tercero, todos aquellos trabajadores que tengan contacto directo, ya, por ejemplo, con el recojo de basura, ¿no? Entonces, este tipo de trabajadores, en un artículo de la ley 27972 establece claramente, si no me equivoco, y si acá debo tener colegas abogados, en el artículo 29, si no me equivoco, o 37, perdón, bien digo, de esta norma, establecía que todos los trabajadores pasarían a ser parte del decreto legislativo 728, que es el régimen laboral de la actividad privada dentro del sector público. Al igual, por ejemplo, los trabajadores, hay muchos de los trabajadores que trabajan en SEAL, SEDAPAR, que también les favorece mucho esta ley, ¿no? Entonces, de eso vamos a tratar el día de hoy, amigos míos, y yo quiero que cualquier intervención, y como lo dije el día de ayer, al final yo voy a hacer una pequeña evaluación, ya porque esto lo tengo que registrar y está grabada la clase por si acaso, ya, es un tema de evaluación que me ha pedido la escuela de hacerles el día de hoy. Estamos empezando, déjenme visualizar con cuántos alumnos estamos empezando, con 30 participantes estamos empezando la clase, y yo les pediría, por favor, que mientras estemos avanzando la clase, cualquier interrogante con gusto para absolverla, ¿listo? Y poder avanzar. Entonces, empezamos. Régimen laboral de la actividad privada en el sector público. Como muy bien les dije, este régimen laboral de la actividad privada en el sector público ya se rige por la Ley de Fomento del Empleo, que fue promulgada el 8 de noviembre del año 1991. Ayer les traje a colación, por ejemplo, el decreto legislativo 276, que tiene una antigüedad de 40 años. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo esta norma que tiene del año 1991, con qué constitución se aprobó y qué presidente fue el que emitió esta ley. A ver si estamos atentos, ¿de acuerdo? ¿Quién emitió este decreto legislativo 728 si fue emitido en el año 1991? Fujimori, ¿Quién dijo Fujimori? Mendizábal Manuel. Muy bien, mi hermano.
Voy a tomar nota de tu nombre. Gracias. Perfecto. Tenemos que estar atentos porque esto les va a servir a ustedes cuando les pregunten y tengan los derechos que reclamar, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cuál fue la finalidad de la creación de esa norma? Permitía a los empresarios hacer frente a la crisis económica por la que atravesaba el país. Para ello relativizó la estabilidad laboral absoluta, se otorgó la posibilidad de celebrar contratos de trabajo de naturaleza temporal, accidental y contratos para hora o servicios, y que estos finalmente tenían las causales objetivas para la extinción de los contratos de trabajo, incluyendo la posibilidad de ceses colectivos. ¿Se acuerdan ustedes, amigos? Y de repente hay muchos de nosotros que han vivido que nuestros padres, por ejemplo, que trabajaban en el Banco de la Nación, que trabajaban en varias instituciones públicas, que empezaron a hacer los ceses colectivos casualmente en la época del señor Alberto Fujimori. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Correcto? Casualmente, esta norma permitió, y vamos a verlo más adelante, qué tipos de contratos son los que tenemos en base a este decreto legislativo 728 y que permitió igualmente el tema de los ceses colectivos. Que dicho sea paso, después de muchos años y después de la situación que se llevó a través del Tribunal Constitucional, finalmente se tuvo que dar la razón a muchos de estos trabajadores para que sean repuestos y hasta el día de hoy han sido repuestos pese de haber sido liquidados en su oportunidad. Continuamos. Este decreto legislativo se dio en un contexto de reforma del Estado centrada en la creación de entidades que funcionen como enclaves de excelencia ligadas a las reformas económicas. ¿Se acuerdan ustedes también cuando ingresó el tema de las AFPs? Casualmente fue también a consecuencia de esta norma. Vamos haciendo memoria de los que estamos acá presentes. De esta manera se permitió a las entidades públicas responsables del régimen monetario el control de la inflación y el déficit fiscal. ¿Se acuerdan ustedes en qué año, y que me den el nombre, por favor, en qué año se emitió el shock aquí en el Perú? ¿El 5 de qué? Más fácil no les puedo dar, ¿eh? A ver, ¿qué día fue y en qué año? Juan Carlos, por favor, si nos puedes ayudar. Contactos, dijo. 5 de público. Acuérdense perfectamente, fue el 5 de abril del año 1992. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes cuando cerraron el Congreso de la República? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Fujimori cerró el Congreso de la República? ¿Estamos? Acuérdense perfectamente de ello. Entonces, estas medidas que se dieron, ¿se acuerdan ustedes? Fue para controlar la inflación que teníamos en el país y que cada vez fue más agobiante, ¿no? En consecuencia, frente a ello es que se emitió dicha norma y finalmente se cerró el Congreso de la República. A continuación vamos a ver cuál es la organización del régimen laboral de la actividad privada. Las entidades bajo este nuevo régimen laboral establecieron escalas remunerativas distintas al sistema único de remuneraciones. Ayer se acuerdan ustedes que hablamos del SUR, que es el sistema único de remuneraciones, e incorporan al personal altamente capacitado en posiciones de responsabilidad, siendo exonerados del requisito de ascender de peldaño a peldaño en la estructura de niveles. ¿Qué sucede? Ayer cuando hemos hablado sobre el decreto legislativo 276, hablamos qué componía o qué compone, perdón, el sistema único de remuneraciones. Quien me diga cuáles son los tres, y ayer hice también esa misma pregunta. ¿Cuáles son los tres? Me están hablando por el chat. A ver, vamos a ver qué me han puesto por el chat. A ver, por favor. Voy a revisar. Listo. A ver, 6 nuevos mensajes. Y ahí está, Fujimori, 1992, 5 de abril, Giovanna Rodríguez, Norma Cuadra, régimen de qué, ya está. A ver, si me pueden decir, ahora, les pregunto, ¿qué componía el SUR? ¿Se acuerdan o no? El Sistema Único de Remuneraciones. Hablamos del haber básico, ¿qué más? Los beneficios y... A ver, ¿perdón? Las bonificaciones. Exactamente, correcto. Continuamos. Estamos atentos. Nombre del participante, me parece que ya ha vuelto a participar. Está muy bien, excelente. Vamos para adelante. A este régimen laboral permite gestionar de manera flexible los
recursos humanos tanto en la contratación, en la determinación de las remuneraciones, en la asignación de tareas, en la evaluación de desempeño, como en la aplicación de sanciones ante el incumplimiento. En esta lógica, cada entidad aprueba su propio reglamento interno, sus propios grupos ocupacionales y sus propios niveles al interior de cada grupo. ¿Qué significa esto, amigos? Uno, ustedes saben que las instituciones públicas se basan en los documentos de gestión, ¿de acuerdo? Díganme 3 documentos de gestión que ustedes vean en su institución pública. 3. Y ayer también lo hemos tocado, ¿eh? Díganme 3 documentos de gestión. Y sus nombres, por favor. El manual, El RIC, Ahí está, reglamento interno de consejo, va una. ¿Cuál más? el CAP El CAP, el cuadro de asignación de personal, excelente. A ver, y ¿cuál más? el Plan de Desarrollo Urbano. Ahí está, el PNUD, excelente, Plan de Desarrollo Urbano, el PDU, ya, otro documento de Cuadro gestión, cuadro de sanciones, no, ¿no? Buenas noches. El MOF. el MOF, El MOF, el exacto, ROF, Manual de el Organización ROF, y Funciones, correcto, el ROF, continuamos. El el ROF, ROF. el Reglamento de Organización y Funciones, excelente. Otro documento de gestión, Buenas noches. sí, adelante, ya van a El PAP, El PAP, ajá, el Presupuesto CAP, Analítico de Personal, excelente, el muy CAP, bien. Otro documento de gestión, amigos. el POI, El POI, el Plan Operativo Institucional, excelente. Otro documento de gestión, a ver, MAPROS, el MAPROS. Oye, qué bien. ¿Ya? Entonces, estos documentos de gestión, amigos, ¿quién los aprueba? Que me den la respuesta. Le pongo 20 al que me diga, ¿quién los aprueba los documentos de gestión? El Consejo, Consejo Municipal, Exactamente. el ¿A través de Consejo, qué? el Consejo a través de una sesión. Ya, pero ¿a través de qué documento? ¿Cómo se llama el documento que aprueba el Consejo Municipal? resolución del Consejo Municipal, No, es de mayor nivel, tiene rango de ley. Ordenanza municipal, Exactamente, Decreto. correcto. A ver, les voy a enseñar esta partecita. Las ordenanzas municipales tienen rango de ley, ¿correcto? Y están al mismo nivel que las leyes que emite el Congreso de la República, ¿o no? Porque tienen rango de ley sí. una ordenanza municipal, correcto. ¿Quién reglamenta las ordenanzas municipales? ¿Quién reglamenta las ordenanzas municipales, amigos? El alcalde, ¿de acuerdo? ¿A través de qué documento? De un decreto de alcaldía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando queremos solicitar el embanderamiento del distrito, ¿a través de qué? De un decreto de alcaldía. ¿Estamos? Queremos reglamentar, por ejemplo, el tema de la tipificación de las sanciones que está establecidas en un reglamento de sanciones, ¿de acuerdo? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, todos estos documentos de gestión, como es el Texto Único de Procedimientos Administrativos, el TUPA, el TUSNE y todos estos documentos, son aprobados por el Consejo Municipal a través de una ordenanza municipal. En el caso, obviamente, del TUPA, que establece cobros y montos, estos son ratificados por el Consejo Municipal Provincial, ¿de acuerdo? Porque las municipalidades distritales son los que se organizan, sí, pero por mandato de la ley, quien tiene que ratificar los textos únicos de procesos administrativos son ¿quién? Los consejos provinciales. ¿Estamos? Continuemos. Me gusta. Tienen conocimiento de esto. Continuemos. Debido a que esta norma está orientada a regular el empleo en la actividad privada, su aplicación en las entidades del sector público supuso la aplicación de normas supletorias como por ejemplo, ya están las normas, establecen los derechos y deberes generales ya de los servidores públicos bajo el régimen laboral de la actividad privada en una clasificación del personal y las reglas generales de acceso al servicio civil. Eso también lo hemos visto el día de ayer, perdón. Tenemos también, por ejemplo, la organización del régimen laboral, ya va en el siguiente sentido. Los servidores públicos bajo régimen laboral de la actividad privada por grupo ocupacional en porcentaje. ¿Qué significa esto, amigos? Que esta es la cantidad de trabajadores que debe existir en la administración pública y que deben ocupar cargos. Por ejemplo, el 3.3% debe ser ocupado por funcionarios de qué? De confianza. Por ejemplo, como existen en las municipalidades el gerente municipal, el asesor legal, el gerente de desarrollo urbano, ¿ya? Y un gerente más ya ocupan el 3.3%
Por eso no pueden ocupar más allá de lo que establece la norma, según la cantidad de trabajadores que tenga la municipalidad. No es lo mismo la municipalidad de Chihuahua con la municipalidad provincial de Arequipa o la municipalidad de Paucarpata. Entonces, entre más grande es la cantidad de trabajadores que tiene, igualmente, obviamente, va a aumentar la cantidad de funcionarios y la calidad de trabajadores que corresponden a los funcionarios de confianza. ¿Estamos? Y también tenemos ahí, por ejemplo, la cantidad de profesionales que deben de ocupar las plazas dentro de una administración pública, que es el 43.3%, los técnicos el 29.2%, los auxiliares el 8.4% y el personal obrero, que es el 15.9%, amigos, que es casualmente los que se dedican al tema de limpieza pública, barrido de calles, recojo de basura, mantenimiento de parques y jardines y serenazo. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claritos, ¿cierto? ¿Qué cubre? ¿Cuál es la cobertura de plazas que existen bajo este régimen? Las entidades públicas que no cuenten ya con este cuadro aprobado y que tuviesen plazas vacantes y presupuestadas bajo el régimen del decreto legislativo 728, pueden realizar los procesos de selección correspondientes para la contratación por reemplazo o suplencia temporal, siempre observando las disposiciones y limitaciones señaladas en la ley de presupuesto del sector público del año correspondiente. ¿Qué significa esto, amigos? Uno, en primer lugar, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el subgerente de obras privadas, que no es un funcionario de confianza, ¿de acuerdo? Y está designado para ocupar una plaza y sufre un accidente o finalmente fallece, o finalmente, por último, está, como hemos pasado con el tema del COVID, no podía ya trabajar. Entonces se hacen contratos temporales. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a explicar qué tipos de contratos hay dentro del decreto legislativo 728, pero la norma te permite contratar a una persona para que cubra esa plaza. Solamente tiene que tener dos cosas que son importantes. Uno, que la plaza esté vigente. Segundo, que existe un titular. Y la tercera, que es la más importante, que tenga presupuesto. Porque yo no podría contratar a alguien en una plaza donde no hay presupuesto. ¿Estamos correctos? ¿Listo? Continuamos. Cuando las labores a desarrollar son de naturaleza permanente, la entidad deberá optar por contratos a plazo indeterminado. Eso lo vamos a conversar ahorita. En el caso de las suplencias temporales, el contrato a generar será de suplencia. Este tema vamos a ahondar un poquito. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando las labores a desarrollar son de naturaleza permanente, la entidad debe optar contratos a plazo indeterminado. ¿Qué significa esto, amigos? Por ejemplo, si yo veo que en el serenazgo hay unidades que se tengan que utilizar, como son los patrulleros, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo que contratar a un chofer, ¿o no? Que tenga ciertas cualidades que cumple este chofer. Y como muy bien lo hemos dicho, no puede entrar a trabajar un servidor a la administración pública si es que tiene antecedentes penales por delitos dolosos, lo hemos explicado el día de ayer, ¿correcto? Y segundo, no puede ingresar a trabajar una persona que ha sido destituida de la administración pública. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, los requisitos adicionales que te permite ingresar, ¿de acuerdo? Se hacen a través de concurso público, a través de un concurso de méritos. ¿Estamos? Bajo esa premisa, amigos míos, es que se convoca a un proceso de concurso público y se establece cuáles son los requisitos que debe cumplir esta persona, independientemente de que tenga que cumplir los requisitos básicos. Ustedes saben qué tipo de licencia es la que tiene que portar una persona que trabaje, por ejemplo, para el servicio público. No puede ser menos de A2, por si acaso. En consecuencia, segundo, tiene que tener sus capacidades civiles, y ayer lo hemos explicado también, a qué nos referimos cuando hablamos de que tenga capacidad civil para poder contratar con el Estado. Y finalmente, no tener antecedentes penales, ¿de acuerdo? Y ser partícipe de estos concursos públicos. Entonces, a este tipo de contratos que yo voy a hacer, a este tipo de trabajadores, que sí se necesita y que tienen la naturaleza de ser trabajadores, van a ser trabajadores de naturaleza permanente, ¿yo puedo contratarlos de manera indeterminada? Sí. ¿Correcto? Pero los trabajadores, como lo hemos señalado anteriormente, tienen que cubrir una plaza por suplencia. Jorge, podemos apagar el micrófono, por favor, te voy a agradecer, gracias. Y si tenemos, por ejemplo, un trabajador que por enfermedad o vacaciones
se me ocurre, sale de vacaciones, entonces necesitamos cubrir esa plaza, podemos contratar a un trabajador para que cumpla esas labores temporales, sí. Por el plazo del titular, sí. ¿De acuerdo? Continuamos. La selección y contratación de personal bajo el régimen laboral de la actividad privada se rige por la ley de la materia. Como está establecido en la ley, el ingreso a las entidades regidas por la ley de fomento del empleo ya se realiza mediante concurso público y abierto, por si acaso. Todo este tipo de concursos son públicos y abiertos, sobre la base del mérito y capacidad de personas en un régimen igual de oportunidades. Para realizar la convocatoria y proceso de selección se requiere, como muy bien lo hemos señalado, que la plaza esté vacante y presupuestada. ¿Ya? Se va a difundir, no solamente a través de la página que corresponde de la entidad pública, sino también se va a identificar el puesto vacante, descripción de las competencias y los méritos definidos en la entidad, en el MOF, como muy bien hemos dicho, el Manual de Organización de Funciones, los criterios de puntuación y determinación de la remuneración, que eso es importante, para que ustedes sepan, y eso van a verlo en todos los concursos que se hacen a nivel nacional. Ustedes ponen en el link para ver determinada institución que está convocando una plaza, ¿de acuerdo? Sea la modalidad por la que fuese, ¿de acuerdo? Tienen que cumplir mínimamente estos requisitos. ¿Estamos? Continuamos. Sobre este mismo proceso, una vez concluido el proceso de selección, se procede a contratar a la persona bajo las condiciones de régimen laboral de la actividad privada, estableciendo un contrato por tiempo determinado o indeterminado. Ya lo hemos dicho, ¿cuándo es determinado? Cuando es el caso de suplencia o cuando es un contrato temporal. Y el periodo de prueba para los servidores públicos es de 3 meses. A esto quiero llegar. El cual puede ser prorrogable. Es cierto. El periodo de prueba, amigos, para los que ingresan bajo esta modalidad de la 728, ¿de acuerdo? El periodo de prueba es de 3 meses y puede ser ampliado por 3 meses más, es decir, por 6 meses. Después de este plazo, mis estimados amigos, cualquier persona que ingrese bajo esta modalidad de contratación se va a considerar estable. Y ese contrato se convierte en indeterminado. ¿Estamos? Solamente lo pueden destituir a esta persona por la comisión del delito de por cometer una falta grave en la administración pública o haya incurrido en un delito doloso. ¿De acuerdo? Solamente bajo esas situaciones es que se puede destituir a un trabajador de este tipo. En el caso del personal de confianza, ya, por si acaso, no existe, ya, ahora con la nueva normatividad, no existe un plazo, ya, un periodo de prueba, porque el alcalde, así como el gobernador regional, lo puede poner hoy día o se puede quedar los 4 años, por supuesto que sí. Lo puede poner en la mañana y en la tarde le puede retirar la confianza, sí. Por eso ese periodo del personal de confianza, ya, no está establecido que pueda ser 1 año, 3 meses, 5 meses, no. El periodo de prueba no existe para los trabajadores de confianza. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Cuál es la promoción? ¿A qué se llama promoción? ¿Ya? Es cuando yo, por ejemplo, quiero acceder a un puesto superior y ingresé a trabajar en la administración pública como técnico. Soy un técnico electricista y ahora soy un profesional porque estudié en la universidad y ya me he graduado. Ahora soy profesional en electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa promoción que existe dentro de la administración pública se tiene que promover de manera interna, hacer los concursos internos para poder cubrir alguna plaza que haya quedado desierta o por fallecimiento o por alguna jubilación haya podido culminar ese trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los trabajadores pueden solicitar a la entidad esa promoción para que ellos puedan acceder a un puesto superior, sí, bajo esta modalidad, ¿de acuerdo? Continuamos. Hasta acá, amigos. ¿Alguna pregunta, por favor? Continuamos, entonces. Sí, dígame, ¿alguna consulta? ¿Cómo Ronchita? Déjate Perdón.
Continuamos entonces. Ahora vamos a pasar a lo que es remuneraciones e incentivos que a muchos les interesa. La remuneración del servidor bajo el régimen laboral de la actividad privada está constituida por el ingreso que percibe por sus servicios, sea en dinero o especie, siempre que sea de libre disposición. La periodicidad de pago es determinada por la entidad. Ahora vamos a explicar este tema. En el caso propiamente de Sedapar, por ejemplo. En el Sedapar, ustedes saben que les pagan cada 15 días, ¿cierto? En las entidades públicas, como es en el caso de las municipalidades distritales o las provinciales, siempre les pagan de forma mensual. ¿Listo? Ya, estoy hablando de los trabajadores de la 728, por si acaso, ¿de acuerdo? Que también la norma les permite, si ellos quisieran que se les pague de manera quincenal o de manera, en algunos casos, mensual, tiene que haber un acuerdo por parte de la administración propiamente con los trabajadores, ¿de acuerdo? Para que sea y se ejecute el pago de esa manera. Ojo, solamente esto pasa con los trabajadores de la 728, más no con los trabajadores de la 276. ¿Estamos? Hay que aclarar esto. Adicionalmente, la norma legal también contempla otros beneficios con los que cuentan los servidores del régimen de la actividad privada. Gratificaciones por fiestas patrias y Navidad son dos remuneraciones adicionales, a diferencia de los trabajadores, por ejemplo, de la 276, que ayer estuvimos hablando y les expliqué, que es mediante decreto supremo se establece cuánto es lo que van a percibir, por ejemplo, en fiestas patrias y en diciembre. En el caso de los trabajadores de la 728 se les paga dos remuneraciones adicionales, por si acaso. Adicionalmente a ello, se les paga escolaridad a estos trabajadores siempre en el mes de febrero para aplicarse para el mes de marzo. Una compensación por tiempo de servicios, una remuneración anual, ¿de acuerdo? Es su CTS. Sus vacaciones anuales por 30 días y su seguro social, por si acaso. Eso es lo que establece la normatividad respecto al tipo de contrato que tienen bajo esta modalidad que es la 728. ¿Estamos? Continuamos. Ahora, el contrato de trabajo y la relación laboral. El artículo 4 de esta norma habla que es la prestación personal de servicios remunerados subordinados que presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Ojo, acá quiero partir bajo esta premisa. Todos los que ingresen a trabajar bajo esta modalidad del decreto legislativo 728, ¿de acuerdo? Se debe entender, amigos míos, que es un contrato a plazo indeterminado. Por más que le pongan que el contrato se me ocurre por 3 meses, por más que le pongan que el contrato solamente es por 6 meses, todos los contratos que están sujetos a este tipo de actividad están sujetos a acaso y deben entenderse que son terminados. Por la segunda pregunta, pero tiene que participar la mayoría, pues, ¿no? Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública. ¿Dónde dice eso? ¿Está en la Constitución? La Constitución Política del Perú señala que las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública. ¿Qué dicen? Verdadero, verdadero, verdadero. 4, 5 verdaderos. Un favor, se está metiéndose parece que está también otro de los participantes, también está en otro curso. 8 verdaderos. Si pueden, por favor, Elmer, gracias, Elmer. Vicky, también puedes cortar tu micro. Bueno, el contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente a tiempo indeterminado sujeto a modalidad. El primero debe celebrarse en forma verbal o escrita, y el segundo, en los casos que los requisitos que la presente ley establece, también puede celebrarse por escrito contratos en régimen tiempo parcial sin limitación alguna, que es lo que hemos venido conversando, amigos. ¿De acuerdo? Los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados en forma personal y directa, solo por el trabajador como persona natural. ¿Qué significa eso, amigos? Que es también un tema de criterio, ¿no? Si yo firmo un contrato de trabajo con la entidad para que yo sea, por ejemplo, se me ocurre, trabaje en serenazgo, yo no lo voy a mandar pues a mi primo o a mi sobrino para que me supla y cubra ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ya se refiere eso a ese tipo de aclaración, en otros términos, que como es la prestación del contrato de trabajo, ¿qué significa? No se puede delegar.
no se puede subcontratar, ¿de acuerdo? La contratación es de manera directa. Dice, no invalida esta condición que el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual, dada la naturaleza de las labores. Ustedes en algún momento han visto, por ejemplo, de que en algún trabajador que haya sufrido algún accidente o algo por el estilo, esté operando las cámaras de seguridad y por un tema que está recuperándose, lo que fuese, han visto en alguna oportunidad que ha sido asistido por su hijo para cumplir con hacer los reportes. ¿En algún momento han visto eso? En Arequipa sí se ha dado. El periodo de prueba en el régimen laboral de la actividad privada. Lo hemos dicho. En este caso, el periodo de prueba señala claramente la norma en su artículo 10 que el periodo de prueba es de 3 meses, ¿ya? Por el cual, cuando usted firma un contrato de trabajo de este tipo, que es un periodo de prueba, ¿ya? En esos 3 meses la administración no puede resolver su contrato, ¿ya? Esto lo cuida usted de que lo protege frente al despido arbitrario. ¿Estamos? Las partes sí pueden pactar un mayor plazo, sí. Por un tema de capacitación, por ejemplo, yo tengo que capacitarlo a mi trabajador para que pueda operar bien las cámaras de seguridad. Entonces, el plazo de capacitación, que dicho sea es pagable, es remunerado, ya no está dentro del periodo de prueba, por si acaso. El tema de la adaptación o que su naturaleza o grado de responsabilidad también resulta ser justificado que no ingresa al periodo de prueba, correcto. ¿Se puede hacer ello? Sí. Y eso no ingresa dentro de lo que es propiamente el periodo de prueba. Y también tiene que ser remunerado, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Entonces, como muy bien hemos dicho, el periodo de prueba no puede exceder ya el plazo de los 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. ¿Cómo se clasifican ahora los contratos de trabajo? Y con esto ya vamos a terminar también, amigos, porque los veo que están también siguiendo otro curso, en algunos casos. Los contratos de trabajo, bajo esta modalidad del decreto legislativo 728, tenemos, por ejemplo, los contratos a plazo indeterminado, que son el contrato verbal o el contrato escrito, ¿de acuerdo? Los contratos sujetos a modalidad plazo fijo, solo escrito, ¿estamos? Y el contrato de tiempo parcial sin limitación parcial. ¿Qué significa este tipo de contratos? Mayormente el que se utiliza en la administración pública, ¿de acuerdo? Son los contratos que en el caso de la administración pública no existen los contratos verbales, por si acaso, amigos. Todos los contratos tienen que ser escritos, ¿de acuerdo? Pero esta normatividad, por eso se aplica, es de fomento a la inversión pública, a la inversión privada, perdón. Casualmente ellos toman este tipo de contratos para poder contratar a sus trabajadores, ¿de acuerdo? Sujeto a una modalidad, como le hemos dicho, ya a plazo fijo, a plazo de promoción, por ejemplo, cuando es por campañas, un ejemplo, un contrato por campañas, por ejemplo, cuando estamos en campaña de Navidad, se necesita contratar personal por los meses de noviembre y diciembre. Los contratos dentro de la administración pública, por citar por ejemplo, los contratos que se hacen en la época de enero y febrero y marzo, que son las vacaciones útiles, se necesita contratar profesores para que den sus entre ellos. A ver, Laura, por favor, si apaga usted su micrófono, le vamos a agradecer a todos los que estamos acá presentes. Laura, si puede usted apagar su micrófono, por favor, le vamos a agradecer. Bueno, tenemos asimismo, respecto de estos contratos sujetos a modalidad, ¿cómo es que se suspenden estos contratos de trabajo? Cuando temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración, ¿de acuerdo? Sin que desaparezca el vínculo laboral. Laura, ahí lo veo un señor, si puede por favor apagar su micrófono, le vamos a agradecer, señora Laura.
Gracias, señora Laura, muy amable. Se suspende también de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores. ¿Qué pasa en ese tipo de contratos, amigos? ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos estado con el tema del COVID? ¿De acuerdo? Ustedes tenían un contrato de trabajo, ¿ya? Que no prestaban el servicio, pero la entidad estaba en la obligación de pagar su sueldo. ¿Estamos? A eso se refiere este tipo de suspensión de los contratos de trabajo. Es una suspensión perfecta en materia laboral. Este tipo de suspensión se llama la suspensión perfecta del contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, bajo esa modalidad, amigos míos, es que se les ha pagado también en su oportunidad cuando ustedes no podían trabajar, cuando estábamos con el tema de la pandemia que fue dictada el 15 de marzo del año 2020, que dicho sea de paso también suspendían todos los plazos de lo que corresponde a los plazos administrativos respecto a los recursos impugnativos. Ahora, ¿cuáles son los contratos sujetos a modalidad? Según los contratos de naturaleza temporal, tenemos, por ejemplo, el contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando se creó en el hospital, en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ya se creó el hospital geriátrico, entonces se necesita contratar personal, ya, para que inicie propiamente las labores de este hospital geriátrico. Se necesitaba enfermeras, se necesitaba médicos, se necesitaba secretarias, se necesitaba personal de limpieza. Entonces, este tipo de contratos se inicia a través de esta nueva actividad que se va a iniciar respecto a una nueva, a un nuevo servicio que va a prestar la entidad. Ahora bien, sobre los contratos por necesidades del mercado, ¿a qué se refiere por el contrato de necesidades del mercado? Es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos mayor personal, ¿ya? Para efectos de poder cubrir las necesidades del servicio. Ahí es donde se contrata por necesidades del mercado. Y esto mayormente se emplea en la administración privada, no en la administración pública. Y el contrato por reconversión empresarial es cuando, por ejemplo, usted, en el caso de las cajas municipales, por ejemplo, ahora que ha sido la caja municipal ha absorbido hace muy poco, Caja Luren ha sido absorbida por la Caja Arequipa, ya, al igual que una caja que ahora no me acuerdo el nombre de la caja, Caja Tumbe, si no me equivoco, ha sido absorbida recientemente por Caja Suyán, ¿de acuerdo? Ahora también tenemos los contratos de naturaleza accidental. Es un contrato ocasional, ¿de acuerdo? Está el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. En el contrato de emergencia es el contrato típico que se ha firmado por el caso de COVID, ya que se necesitaba contratar personal por emergencia. El contrato por suplencia, cuando lo hemos dicho, lo hemos explicado, el contrato tiene por naturaleza contratar una persona, ya, para que cubra el cargo que tenía otra persona que ya era trabajador estable. Finalmente tenemos los contratos de obra o servicio, ya que tenemos por un contrato específico, por ejemplo, los que están sujetos al organismo supervisor de contrataciones del Estado, que es a través de la OCE, un contrato intermitente y el contrato de temporada. ¿De acuerdo? Continuamos. Acá se les ha puesto un cuadrito sobre los contratos sujetos a modalidad. Por ejemplo, está el de inicio de incremento de actividad. ¿Cuáles son las condiciones para su contratación? El inicio de una actividad productiva, inicio de nuevas actividades, incremento de actividades ya existentes, de acuerdo en la necesidad del mercado, incrementos coyunturales, temporales o imprevisibles. Por ejemplo, cuando hemos tenido un desastre natural, se necesita la contratación de personal para que ayude en las labores de rescate, limpieza y todo lo demás, como por ejemplo también lo que pasa en este tipo de contratos, cuando por ejemplo hay aniegos, o lo que pasó en Camaná, por ejemplo, cuando hubo el tema del tsunami que hubo, la Municipalidad Provincial de Camaná tuvo que contratar personal para que se encargue de hacer la limpieza de las playas propiamente, ¿no? El de reconvención empresarial, por ejemplo, está el de sustitución o ampliación o modificación de las actividades desarrolladas, variación de carácter tecnológico en maquinarias, equipos, instalaciones. Por ejemplo, yo tengo una empresa como las que existen en la calle Venezuela,
que se dedican al tema de lo que es la venta de motocicletas. Entonces, ya no solamente quiero vender motocicletas, sino también quiero repararlas. Quiero cambiar, quiero darles el cambio de aceite, quiero darle otro tipo de servicio. Entonces, eso se llama reconversión empresarial. Los contratos de naturaleza accidental, los ocasionales, por ejemplo, que tienen las necesidades transitorias distintas a la actividad habitual, los de suplencia, que ya lo hemos dicho, sobre el reemplazo del trabajador estable con suspensión de labores, y el de emergencia, cubrir necesidades por caso fortuito y fuerza mayor. Lo hemos dicho, en los casos fortuito o fuerza mayor, por ejemplo, hablan sobre todo en los casos de naturaleza. Cuando ha intervenido la naturaleza, ¿se acuerdan ustedes cuando acá en el kilómetro 48 de lo que corresponde entre Uchumayo y el kilómetro 48 ingresó una avalancha de agua y se llevaron carros y personas y todo lo demás? Se tuvo que contratar a un personal para que ayude en las labores de rescate y puedan implementar los servicios de limpieza también propiamente de las vías, ¿de acuerdo? Eso es un caso fortuito fuerza mayor, que es producto de la naturaleza. ¿Estamos? Ahora, por ejemplo, dice, para obra determinada o servicio en específico, cubrir una obra determinada por servicio específico, cubrir necesidades permanentes pero discontinuas. ¿Qué significa esta para obra determinada o servicio específico? Acuérdense ustedes que el gobierno, por ejemplo, ha estado otorgando dineros. ¿Para qué? Para que puedan dar mantenimiento a las vías, por ejemplo, limpieza de cunetas. Entonces, esa inyección de dinero que daba el gobierno para dar mantenimiento de vías y propiamente a las vías de las zonas conurbanas, el gobierno les ha destinado un dinero a las municipalidades para que contraten personal, pero solo específicamente, ¿para qué? Para que hagan trabajos de limpieza de las vías públicas, para que den mantenimiento a las vías de tránsito rural, por ejemplo, igualmente, pero por un contrato específico y por un plazo determinado, ¿de acuerdo? A eso se refiere ese tipo de contratación. Hemos hablado también que un contrato de trabajo se suspende o cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva sin que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende también de modo imperfecto cuando el empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores. ¿De acuerdo? Tenemos eso sobre la suspensión de los contratos de trabajo. Sobre el desplazamiento del personal. Acá hay una figura muy bonita, ¿ya? Sobre el tema del desplazamiento de personal. ¿Ya? Esta se refiere específicamente cuando la municipalidad tiene que desplazar a un lugar distinto de donde sabe operar el trabajador, ¿ya? Para poder cumplir alguna labor, ¿de acuerdo? Para que cumpla una labor encomendada, como dice. ¿Ya? En este caso, normalmente es la típica prestación de servicios, por ejemplo, cuando uno va en comisión de servicios, ¿de acuerdo? O cuando finalmente este trabajador tiene que cumplir con algún trabajo fuera de la institución, ¿de acuerdo? Se me ocurre, necesito al especialista de logística de la municipalidad distrital se me ocurre, una municipalidad de Selva Alegre, para que se vaya a dar una charla sobre cómo hago para reducir, ¿ya? O cómo hago para hacer el procedimiento, ¿ya? De dar de baja a los bienes patrimoniales, y la municipalidad distrital o la municipalidad provincial, se me ocurre de Samuel Pastor o la misma municipalidad de Camaná, requiere a esta persona para que pueda trasladarse, ¿de acuerdo?, a dicha municipalidad y organice todo el proceso de subasta pública para dar de baja a estos bienes que ya no están en uso a favor de la municipalidad. A eso se refiere este tipo, ¿ya? De beneficio o este tipo de desplazamiento que habla la norma. ¿Hasta acá alguna pregunta, amigos? Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar sobre la suspensión de los contratos de trabajo. Son causas de suspensión del contrato de trabajo: uno, la invalidez temporal, ¿de acuerdo? Segundo, la enfermedad y el accidente comprobado. Ojo, ¿cuándo se refiere el accidente comprobado? Que quien va a verificar el accidente comprobado es el jefe de recursos humanos. ¿A través de quién? Del área del asistente social. ¿Listo?
La maternidad durante el descanso pre y postnatal. ¿Cuánto es el tiempo que se tiene por descanso pre y postnatal? A ver si me pueden, las mamás o las damas que ya han tenido la dicha de ser madres, ¿cuál es el tiempo que se tiene como descanso que se otorga a las madres, descanso pre y postnatal? 98 días. Ya, muy bien, excelente, muy bien. Veo que han respuesto muy bien Naida, Tatiana, Norma, excelente, 98, 98. Acá también tenemos un aporte importante. Ahí está, nos hablaba también Norma sobre el tema de Navidad, hay mucha demanda, se declaró en bancarrota, es cierto, hubo huaicos, el proceso en Ancón de Lima, por Repsol, correcto, excelente. Continuamos entonces. Ya, y en el caso de los hombres, porque ahora también tenemos los hombres derecho, ¿no? Al descanso pre y postnatal, ¿cierto o no cierto? ¿Quién me puede decir cuánto es el plazo que tenemos que se nos otorga ahora por descanso pre y postnatal? 10 Existe días. solamente el postnatal, 10 ¿perdón? días. 10 días. postnatal. 10 días, exactamente. Profesor, disculpe, y se está pensando extender a 14, ¿no? Si no me equivoco. Hay un proyecto de ley, exactamente. Hay un proyecto de ley. Creo que nos hemos colgado, creo un poco. No, sí se le escucha. ¿Sí? Ya, qué bueno. Sí, Entonces, sí. continuamos. La maternidad durante el descanso pre y postnatal, ya lo hemos dicho, ¿cuántos días son? 9, 8. No se olviden, 98. El descanso en el caso de los hombres, ¿cuántos días son? 10. 10, exactamente. ¿Listo? Continuamos entonces. A ver, vamos a revisar los chats. Estoy viendo que están participando activamente en los chats. Les doy muchas gracias por eso. 98 días, 10, 10, muy bien. Ok, Milagros también nos dice 10 días, excelente. Norma también nos aclara, porque ustedes no gestan, dice Norma. Es cierto, pero quien lleva también, en muchos casos se ha visto que a quienes también les afecta directamente el embarazo también es a los hombres, ¿no? También necesitan apoyar a las damas cuando están en su etapa pre y postnatal. Bueno, continuamos. La licencia para desempeñar cargo cívico y cumplir con el servicio militar obligatorio, que antes existía. Mírense ustedes esta normatividad que corresponde ya al año de 1992, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que hasta ahora la tenemos y no ha sido modificada? El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales, que eso sí lo tenemos. Por ejemplo, en los casos de los que son secretarios generales, de los sindicatos y todo lo demás, ellos tienen autorización y permiso para poder tener el permiso y la licencia sindical y se les abona por si acaso su remuneración como corresponde. A una sanción también les corresponde sanción disciplinaria y hemos hablado también de lo que es la amonestación, lo que es la suspensión y finalmente lo que viene a ser la destitución. El ejercicio del derecho de huelga. Obvio, ese es un derecho constitucional reconocido en la Constitución a partir del artículo 22 de la Constitución hacia adelante. La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de libertad. Sí, ¿alguien quería intervenir, por favor? Continuamos entonces. Ahora, ¿cuándo se suspende? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de suspensión del contrato de trabajo? ¿Cuáles son las causas? Uno, la inhabilitación, continuamos con ello, la inhabilitación administrativa o judicial por periodo no superior a 3 meses. ¿Qué significa esto, amigos? Ustedes han podido observar que en muchos de los casos ha pasado que muchos de nuestros compañeros han sido suspendidos, ¿ya? Por la misma administración después de haber pasado por un proceso administrativo disciplinario, ¿correcto? En estos casos quedan suspendidos los contratos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Mientras dure el periodo propiamente de suspensión. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Una vez que se cumple el plazo de la suspensión, regresa nuevamente a su trabajo. Es igual. La Contraloría General de la República, ¿de acuerdo? Y que fue observado, y le retiraron la facultad, porque ellos se convertían en juez y parte. Aparte de que investigaba, también sancionaban a los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo? Esa normatividad también fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo más se suspende el contrato de trabajo?
por permiso o licencia concedidos por el empleador. Por ejemplo, cuando uno solicita una licencia personal o pide un permiso personal sin goce de haber, también es un derecho de un trabajador, por supuesto que sí. Otro tema es el caso fortuito o fuerza mayor, ya lo hemos dicho, en el caso que haya intervenido, por ejemplo, por factores de la naturaleza y que no pueda cumplir con su labor. Finalmente, otros establecidos por la norma expresa y la suspensión del contrato de trabajo se regula por las normas. Exactamente. ¿Cuál es la institución de la cual depende que se suspendan los contratos de trabajo, amigos míos? Y con eso terminamos. ¿Quién puede autorizar la suspensión de los contratos de trabajo? ¿O a través de quién se regulan y a través de qué normatividad? Tunafil. Correcto. ¿Por quién más? Las municipalidades también pueden suspender los contratos de trabajo, pero ¿quién ordena la suspensión de los contratos de trabajo? ¿El alcalde? ¿El gerente de administración de recursos humanos? Señorito, descanse, descanse, buenas noches. ¿Mm? Chivo de esta sección. Juan, si puedes apagar por favor tu micrófono, te vamos a agradecer, amigo. No me lo habrá puesto bien. Continuamos. Hasta acá, amigos, es lo que me corresponde a mí explicarles de lo que ha sido y de lo que es propiamente los contratos de trabajo sujetos a modalidad y propiamente lo que corresponde al decreto legislativo 728 de régimen laboral de la actividad privada en el sector público. ¿Estamos? Y como muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa de un minutito para poder conversar un poquito más de lo que es la ley 31131, que es la ley CAS, ¿de acuerdo? El decreto legislativo 1057, cuando se aprobó en su oportunidad, y que posteriormente salió esta ley de la 31131 en el año 2022, por el cual querían desaparecer el decreto legislativo 1057 CAS para que todos los trabajadores que habían sido contratados bajo la modalidad de los contratos administrativos de servicio, ¿de acuerdo? En estos casos, querían que todos los trabajadores que habían firmado los contratos CAS, algunos pasen a la 276 y los otros a la 728. Entonces, ese temita vamos a dejarlo pendiente, vamos a darnos un par de minutitos para que ustedes igualmente tomen su tecito y nos volvemos a encontrar dentro de 4 minutitos, por favor, para hablar solamente este tema de esta ley y con eso dar también por concluida la presente clase. ¿Les va a gustar el siguiente temita que vamos a compartir? ¿De acuerdo? Tenemos solamente 5 minutos para que vayan a traer su tecito, por favor, y podamos. Como el chavo es de triste, pero con tu maleta.
6, 7, 8. Listo, ¿cómo están? Ya estamos otra vez para volver a reiniciar. Yo quiero resumir esta clase solamente en 10 minutitos para culminar, que es un tema que me parece que es importante que ustedes conozcan sobre esta ley que se dio, la ley 31131, y me gustaría que ustedes también aprendan de esta norma, que seguramente a muchos no se han dado cuenta que existía, pero existe. Vamos a esperar que ingresen otros alumnos más, ya para poder empezar con esta clase, ¿de acuerdo? Les va a gustar. Y de hecho que vamos a tener acá muchas preguntas al respecto. ¿Dónde está compartir? Ya está. Está compartiendo. A ver, vamos a esperar 30 segundos más y empezamos con esta clasecita. Esta exposición la dimos también porque nos pidió la Universidad Continental. Hemos dado esta charla porque había también verdaderamente muchos profesionales que desconocían de la emisión de esta norma, ¿de acuerdo? Y es bueno que ustedes sepan y conozcan también, porque finalmente todos los que estamos inmersos en la administración pública debemos conocer también cuáles son nuestros derechos que tenemos y que nos asiste la ley para efectos de poder reclamar en su momento, ¿de acuerdo? A ver, vamos a esperar prudencialmente 30 segunditos más, porque he visto que varios se han desconectado y ahora vamos nuevamente a retomar las clases. Ahí sale, no sale. Creo que sí. Listo. Entonces retomamos nuevamente. Listo. Vamos a hablar ahora, amigos. Este es un tema que quedó pendiente el día de ayer y que hoy día con mucho gusto voy a compartir con ustedes sobre esta ley que establecía las disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. ¿De acuerdo? Para eso el Congreso de la República emitió esta ley
la ley 31.131, como muy bien lo señalé anteriormente, esta ley tuvo por finalidad erradicar y modificar propiamente y eliminar el decreto legislativo 1057, que es la ley CAS, ¿de acuerdo? Por el cual tenía que desaparecer la ley CAS y de una vez por todas quedar eliminada ese tipo de contratación, porque les quitaba muchos beneficios y muchos derechos a todos los trabajadores que ingresaban a trabajar bajo esta modalidad CAS. No nos olvidemos también que muchos adquirieron derechos a partir del principio de primacía de la realidad, como lo hemos mencionado anteriormente, que muchos adquirieron beneficios bajo la modalidad de que inicialmente se les contrató por un régimen de lo que es una prestación de recibo por honorarios, ¿de acuerdo? Pero que se desnaturalizaron los contratos de trabajo y eso era evidente comprobar, ¿no? ¿Cuál fue el objeto de esta ley? Fue el de incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la que hemos venido tratando hace unos segundos, a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en las diversas entidades del Estado, contratados bajo el decreto legislativo 1057, que es casualmente la ley CAS, ¿no? El decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Las entidades públicas cuyo régimen laboral es exclusivamente el decreto legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa y remuneración del sector público, la citada incorporación se hace a través del respecto a este régimen. Este era el objeto de esta ley, ¿de acuerdo, amigos? Que todos los que habían firmado contratos bajo la modalidad del decreto legislativo, bajo la modalidad del decreto de esta ley 1057, pasen a formar parte del decreto legislativo 728 o pasen a formar parte de la 276. ¿De acuerdo? Ese fue el espíritu y el objeto de esta norma. ¿Y cuáles eran los requisitos que aprobó el Congreso de la República para eliminar esta ley? Dice que los requisitos, según corresponden a los trabajadores contratados bajo régimen especial de contratación administrativa, deben cumplir los siguientes requisitos. Miren ustedes los requisitos sencillísimos que exigía esta ley para que ellos pasen, según el tipo de servicio que estaban prestando, o pasen a la 276 o a la 728. A la 276 es la que hemos explicado el día de ayer, y la 728 es la que estamos explicando el día de hoy. Dice, realizar labores permanentes de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. ¿De acuerdo? Segundo, tener contrato administrativo de servicios por 2 años de modo continuo o 3 de manera discontinua. ¿Qué significan estos 2 requisitos en primer término? Que al momento de que usted pueda acogerse a esta ley, tenía que estar contratado bajo este régimen laboral. ¿De acuerdo? Segundo, que usted tenía que tener solamente 2 años de antigüedad al día que se emitió la ley para que le reconozcan el derecho a la estabilidad, ¿de acuerdo? Y pase a ser 276 o 728. O tenía que haber prestado trabajo ya anteriormente por el plazo de 3 años que haya sido interrumpido. ¿Qué significa esto? Que haya trabajado primero 9 meses, se le interrumpa 2 meses, y de ahí ha vuelto a trabajar 10 meses, se le interrumpa 1 mes, y nuevamente se le contrate, y finalmente supere usted los 3 años. A eso se denominaba el contrato discontinuo. Tercer requisito, haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto, haber tenido la condición de servicios no temporales, miren ustedes, y posterior contrato administrativo de servicios. ¿De acuerdo? Y el último requisito que establecía la norma era a los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma, se les reconocen los derechos que confiere la presente norma al estar comprendidos dentro del inciso B del artículo 2 de la presente ley. ¿Qué significa esto? Que si usted estaba o había prestado 2 años continuos de trabajo bajo la modalidad CAS, ya podía, pese de que usted ya no trabajaba en la institución o había renunciado, ¿de acuerdo? Podía acogerse y solicitar la incorporación a esa plaza donde ustedes estaban trabajando. ¿Listo? Eso es lo que nos decía esta ley. Ahora, ¿qué más nos dice la ley?
Desde la entrada en vigencia de la presente ley hasta que se produzca la incorporación en que se refiere al artículo 1, los contratos administrativos de servicios son de carácter indefinido. Miren ustedes, ¿ah? Ya habla de que este tipo de contratos, amigos míos, ¿de acuerdo? Ya no tenían plazo. Automáticamente se entendían que era de manera indefinida, indeterminada, ¿de acuerdo? Motivo por el cual pueden ser despedidos solo por causa justa debidamente comprobada. ¿Qué significa esto? A través de un proceso administrativo solamente los podían destituir del trabajo. Bajo otra modalidad ya no lo podían destituir o ya no podían dar por concluido su trabajo, por cuanto y en tanto estos contratos ya cambiaron a ser indeterminados. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, con excepción de aquellas contrataciones que se encontraran vigentes y que sean necesarias de renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral de los trabajadores con vínculo vigente en tanto se ejecute lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley. ¿Qué significa esto? Que ya ningún trabajador, ya las entidades del Estado no podían ya contratar bajo la modalidad de los contratos CAS, ¿de acuerdo? Así de sencillo, ¿ya? Y excepcionalmente, dice, solamente con excepción, ¿ya? Los que eran necesarios renovar a efectos de cortar el vínculo laboral, solamente en esos casos, bajo otra modalidad no había. Y quedan aceptados de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que han sido contratados como CAS de confianza. ¿Qué significa esto, amigos? No sé si ustedes han podido darse cuenta que en las instituciones públicas, por ejemplo, al gerente municipal y a los gerentes, por ejemplo, el gerente de desarrollo urbano, el gerente de administración financiera, el gerente de rentas, el gerente, se me ocurre, de planificación y presupuesto, de acuerdo, son trabajadores de confianza. Entonces, pero los sueldos asignados, según el cuadro de asignación de personal, ¿de acuerdo? Y según el PAP, el PAP que existe para cada una de esas instituciones, establecía un monto, ¿no? Por ejemplo, el gerente municipal de la municipalidad de Paucarpata ganaba 5.000 soles. Para él le parecía demasiado poco, pero si le hacían un contrato bajo la modalidad CAS, ¿de acuerdo? Se le podía aumentar el pago de sus haberes, de 5.000 a 7.000 u 8.000 soles, así como a los otros gerentes, y eso es lo que optaron en muchas de las municipalidades, no solamente lo digo por Arequipa, lo digo a nivel nacional, que por ejemplo, en el cuadro de asignación de personal y propiamente en la asignación presupuestal que se tenía para determinada plaza, en el cargo de confianza, para cubrir dicha plaza, se pagaba un monto, pero si yo le hacía un contrato tipo CAS a ese personal de confianza, le podía aumentar sin necesidad y autorización del Consejo Municipal. Estamos, a eso se refiere a este articulado. ¿Listo? Dice, la ley se encuentra vigente desde el 10 de marzo del año 2021. Miren ustedes, acá yo quiero que partan sobre esto. ¿Y cuánto es el tiempo de vigencia que ha tenido esta ley? Dice, asimismo, cabe precisar que a través del pleno de la sentencia 979, ya recabada del expediente 13 del año 2021, caso de incorporación de los trabajadores régimen CAS al decreto legislativo 276 y decreto legislativo 728, ya, esta fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ya, el 19 de diciembre del año 2021. Miren ustedes, del 10 de marzo al 19 de diciembre del año 2021 ha tenido vigencia esta ley 31.131, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos decía la sentencia del Tribunal Constitucional? Vean ustedes, dice, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3 y 4 del segundo párrafo y 5, así como la primera y segunda disposición complementaria y final de la ley número 31.131, por lo que la referida ley se mantiene vigente respecto del primer y tercer párrafo del artículo 4A y su disposición complementaria modificatoria. ¿Qué significa esto, amigos? Que una vez ustedes saben perfectamente, y vamos a analizar la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, el por qué declara la inconstitucionalidad de esta norma, porque uno, en primer término, el Congreso de la República se había ido en contra de la normatividad, no solamente constitucional, sino también bajo los principios de contratación del Estado. Hablamos sobre el tema de la meritocracia. Hablamos sobre el tema de lo que, qué personas podían acceder
a ingresar a la administración pública, ya sea como 276 o 728, sino es a través de un concurso de méritos, ¿de acuerdo? Es más, el Congreso no podía decir que tenía que declararse los contratos de naturaleza indeterminada porque se suponía que iba a afectar directamente el presupuesto de las entidades públicas, ¿de acuerdo? En consecuencia, el Congreso, al emitir este tipo de norma, ya ha hecho un derecho que no le correspondía, que no le corresponde, es hacer uso del presupuesto de la República. ¿De acuerdo? Yo no le puedo decir al Congreso, no le puedo decir a la municipalidad de Sachaca, a la municipalidad de Paucarpata, a la municipalidad de Chihuahua, a la municipalidad de San Juan de Tarucán y a la municipalidad de Vítor, señor, esos contratos que has contratado por CAS se van a quedar de forma indeterminada y tú verás de dónde sacas el presupuesto para poderle pagar. Si tú estabas presupuestado contratarlo por 6 o 9 o un año, contrato, ahora lo vas a contratar por 10 años. Y esos 9 años verás de dónde sacas el presupuesto. Entonces, ya estaban chocando con los intereses económicos de las entidades, propiamente de los gobiernos locales, de los gobiernos autónomos, propiamente. El Tribunal Constitucional tiene contratos CAS. En los ministerios de Economía, de Defensa, el Ministerio de Agricultura, tienen contrato CAS. Las municipalidades, como los gobiernos locales, las universidades nacionales también tienen contrato CAS, amigos. Entonces, ellos tenían que asignarle un presupuesto adicional, y no solamente ellos. Acuérdense cuáles eran los beneficios que adquiere un trabajador de la 276 o 728, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de gratificaciones. En la 728 ellos reciben remuneración, no reciben lo que pagan en el decreto supremo, que son 400 soles cuando son, por ejemplo, en las épocas de gratificaciones de julio y diciembre, ¿de acuerdo? Por citarles un ejemplo. Ni tampoco les pagan sus 12 remuneraciones como máximo cuando ellos se van a jubilar. ¿Estamos? Entonces, al afectar de manera directa, es que el Tribunal Constitucional y a través de qué lo declara la inconstitucionalidad en mérito al artículo 204 de la Constitución, donde señala que el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma, se publica en el Diario Oficial al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto, ¿de acuerdo? En consecuencia, esta ley 31.131 quedó sin efecto el 19 de diciembre del año 2021. Carla, por favor, si podemos apagar tu micrófono, te voy a agradecer. Con esto vamos a terminar. Gracias, Carlita. Es posible contratar bajo el régimen del decreto legislativo 1057. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado que el único artículo que queda subsistente, de acuerdo, de esta ley 31.131, casualmente solamente es el artículo 4, ¿de acuerdo? En consecuencia, esta norma que contiene la prohibición de contratar bajo régimen del contrato legislativo 1057 no correspondía y sí se puede contratar bajo régimen CAS. Por eso varios de las personas que están actualmente siendo contratadas bajo este régimen pueden ser contratadas en mérito a esta declaración de inconstitucionalidad que dio el Tribunal Constitucional respecto a esta ley. Eso era lo que les quería traer a colación, amigos, para que ustedes tengan también conocimiento de esta norma que fue dictada por el Congreso de la República. Ahora estoy llano a sus preguntas para poder conversar. Con gusto. Doctor, ¿también hay CAS indeterminado? Miren, con esta ley, de acuerdo, con esta ley se reconocía el CAS indeterminado. ¿De acuerdo? Eso decía el artículo 2 de esta ley, métanse en la cabeza, la 31.132, decía que sí. ¿De acuerdo? Con esa ley. ¿De acuerdo? Actualmente, para que ustedes su contrato lo declaren indeterminado, tienen que hacer un proceso judicial. ¿Listo? Antes no. Con esta ley, muchas de las personas, les voy a contar varias anécdotas que hemos tenido con esta ley, que ha pasado esto en municipalidades de Puno, en las municipalidades de acá de Arequipa, en todas las municipalidades. Por ejemplo, casualmente, esta norma cuando salió en el año 2021, ¿de acuerdo? Acuérdense ustedes que en el año 2022 todos los alcaldes dejaron de ser alcaldes porque ingresó la nueva gestión el 1 de enero del año 2023, ¿cierto? Al igual que los gobernadores, al igual que los alcaldes distritales, provinciales, dejaron de ser autoridades en diciembre del año 2022 y asumen a partir de enero del año 2023 las nuevas autoridades. Muchos de estos alcaldes desconocieron la declaración por parte de los alcaldes anteriores que les declaraban ya contratos indeterminados
¿de acuerdo? Pero cuando salió la disposición del Tribunal Constitucional, se armó todo un bolondrón, amigos. Un gran problema había en la administración pública y quien finalmente pudo resolver de manera administrativa fue Servir, a través de varias disposiciones, que inicialmente tampoco Servir no sabía cómo pronunciarse, ¿de acuerdo? Porque sí, en muchos casos no habían evaluado correctamente la forma de ingreso, cómo es que ingresaron estos casos para trabajar en la administración pública. Y muy bien establecía el artículo 2 de esta norma, que previamente tenía que haber cumplido con el requisito de los 2 años, lo cual en algunos casos no cumplía, ni tampoco habían cumplido con los 3 años discontinuos, ¿de acuerdo? Y tampoco cumplían con los otros requisitos que establecía el artículo 2 de esta ley 31.131. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más, amigos? Con gusto. Bueno, si no tenemos más preguntas, mis queridos amigos, solamente me queda agradecerles a ustedes, por haber podido compartir con ustedes estas horas de capacitación a través de la Escuela de Formación Pública. Yo darles las gracias por la participación que han tenido el día de hoy, ¿ya? Y haberles podido aclarar un poquito más sobre la normatividad de lo que establece el decreto legislativo 276, y finalmente lo que es el decreto legislativo 728, y nada, solamente dar las felicitaciones a ustedes porque se sigan capacitando y me da mucho gusto el poder compartir con ustedes porque muchos de ustedes he visto también que hay unos docentes acá que están también registrados. Yo aparte de ser abogado, también soy docente por la Universidad Católica Santa María. Tengo 2 maestrías, una segunda especialidad graduado, igualmente en gestión pública. He sido regidor de Arequipa 8 años, ¿de acuerdo? De repente muchos de ustedes también me conocen. Y con gusto estamos siempre dando estas charlas a través de la Escuela de Capacitación de Formación Pública y también tenemos propiamente los cursos que damos a nivel del sur del Perú y también con mucho gusto también de manera presencial. Solamente darle las reiteradas gracias por poder compartir con ustedes estos sanos conocimientos y esperamos volverlos a tener en una próxima oportunidad. ¿Listo? Las gracias y que tengan ustedes muy buenas noches y que viva Arequipa. Mañana es nuestro aniversario, hay que celebrar a nuestra Arequipa, hay que quererla por esos 484 aniversarios. Solamente decirles que Dios y la Virgencita de Chapi los bendiga siempre y siempre adelante. No hay que dejar de estudiar, amigos, que solamente el estudio y la educación va a ser grande en nuestra ciudad, en nuestro país. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Buenas noches y muchas gracias. Muy interesante su clase. A ustedes, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, estimado.